Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con este ejercicio para determinar la fuerza de cada elemento de la armadura. Para analizar o diseñar una armadura es necesario determinar la fuerza en cada uno de sus elementos, y una forma de hacerlo es utilizando el método de los nodos. Este método se basa en el hecho de que toda la armadura está en equilibrio. Entonces, si toda la armadura está en equilibrio, cada uno de sus nodos también lo van a estar. De tal manera que si trazamos el diagrama de cuerpo libre de cada nodo, se pueden utilizar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas para obtener las fuerzas de los elementos que actúan sobre cada nodo. Entonces, como los elementos de una armadura plana son elementos rectos de dos fuerzas que se encuentran en el mismo plano, cada nodo está sometido a un sistema de fuerzas que es coplanar y concurrente. Entonces, va a ser necesario utilizar únicamente la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para garantizar el equilibrio. Y bueno, para empezar a resolver esta armadura, utilizando el método de los nodos, vamos a buscar un nodo que tenga por lo menos una fuerza desconocida y cuando mucho dos fuerzas desconocidas. De esta manera podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en X y en Y nos van a quedar dos ecuaciones algebraicas de las cuales se pueden despejar las dos incógnitas. Si yo analizo esta armadura, tengo estas 5 fuerzas externas actuando sobre la armadura y a su vez se encuentra apoyada en el punto A y en el punto H. ¿Sí? En el punto A tenemos un apoyo simple y en el punto H tenemos un rodillo o patín. Lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones en los apoyos. Entonces, este tipo de apoyo, de soporte, nos va a crear una reacción vertical, que yo la voy a llamar AY, y una reacción horizontal, que yo voy a llamar AX. Y este apoyo, estos rodillos, me generan una reacción vertical, que yo voy a llamar HY. Para el cálculo de estas reacciones voy a utilizar las ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y si es necesario una tercera ecuación, la sumatoria de momentos igual a 0. Entonces calculamos las reacciones externas en los soportes de la armadura. Voy a aplicar aquí, si ustedes se fijan, solamente tengo aquí una fuerza horizontal. Si yo aplico la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces AX va a ser 0, porque solamente tengo una fuerza horizontal. Para estas fuerzas que son verticales, voy a aplicar la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, recordando que si mi fuerza va dirigida hacia arriba va a ser positiva y si la fuerza va dirigida hacia abajo va a ser negativa. En este caso tenemos que esta armadura es una armadura simétrica. Si nosotros partimos por la mitad, esta parte es igual a esta otra parte, ¿sí? Entonces podemos resolver solamente una parte de la armadura, ¿sí? Y entonces vamos a aplicar ahora la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo a Y, que es positiva porque va orientada hacia arriba, menos, si ustedes se fijan, tengo dos fuerzas de 5.7 kilonewtons. Entonces puedo poner 5.7 por 2, voy a omitir las unidades, menos también tengo
dos fuerzas de 10.5 kilonewtons. Sería 10.5 por 2 y menos 9.6 porque también va hacia abajo. Y en este otro extremo tengo HY. Entonces sería más HY y esto debe de ser igual a 0. Aquí me quedaría AY menos la suma de estas fuerzas serían 42 más HY igual a 0. De aquí despejo, por ejemplo, HY y me queda HY es igual a 42 menos AY. Entonces aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. Necesito plantear otra ecuación para poder encontrar la solución. Y entonces ahora la ecuación que me queda por aplicar sería la sumatoria de momentos. Aquí yo puedo aplicar momentos en cualquier punto, pero me conviene hacerlo en un punto en donde tenga una incógnita, que puede ser aquí en este punto o en este otro. Voy a hacer para este caso la sumatoria de momentos en H. Y esto debe de ser igual con 0. Y recordemos que la sumatoria de momentos es igual a la fuerza por la distancia. Hay que recordar que si la fuerza que yo aplico hace girar a mi armadura en el punto que yo estoy considerando en el sentido de las manecillas del reloj, voy a tener un momento negativo. Y si la gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, mi momento va a ser positivo. Entonces, si me ubico aquí en H, esta fuerza AY haría girar a mi armadura en sentido de las manecillas del reloj. Entonces sería negativa. Y la voy a poner menos AY es fuerza por distancia. La distancia que hay desde aquí hasta acá es de 14 metros. Voy a omitir las unidades otra vez. Ahora analizo la siguiente fuerza. Si tengo aquí mi punto H, esta fuerza hace girar a mi armadura en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto va a ser positiva. Y tengo esta fuerza de 5.7 kilonewtons, tampoco voy a poner unidades, y la distancia pues también son 14 metros. Ahora la siguiente fuerza es esta de 10.5, que sería positiva por la distancia que hay del punto C al punto H, que es de 10.2. Después sería más esta fuerza hace girar también en el sentido contrario a las manecillas del reloj y sería 9.6. Aquí está en el centro, entonces la distancia es de 7 metros. Esta fuerza de 10.5 también sería positiva y la distancia que hay de aquí del punto G hasta H es de 3.8 metros. Y después esta fuerza de 5.7 pues no va a hacer girar a mi armadura, no tiene acción en el momento, no genera un momento. Entonces esto es igual a 0. Hago aquí esas multiplicaciones y despejo AY de tal manera que AY me queda igual a 21. Entonces aquí hice estas sumas y dividí el resultado de lo que me quedó entre 14, quedándome 21. Ya tengo el valor de AY, lo sustituyo en esta ecuación que me quedó. Entonces HY es igual a 42 menos 21 y esto es igual a 21. De esta manera comprobamos que efectivamente esta fuerza de reacción
debe de ser igual a esta fuerza de reacción porque en este caso la armadura es simétrica. Entonces lo que procede ahora es resolver cada uno de los elementos, ¿sí? Debo de encontrar la fuerza que hay en el elemento AB, en el elemento AC, BC, BD, DE, DG, DF, FH y GH. Como lo dijimos en un inicio, esta armadura es simétrica. Yo podría resolver únicamente la mitad de la armadura. Si yo empiezo a analizar mi nodo A, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre de lo que me queda. Entonces yo aquí tendría mi nodo A. Aquí tengo esta fuerza que va a ser de A a B, ¿sí? Entonces pongo F a B. Tengo esta otra fuerza que va dirigida desde A hasta C. Luego tengo esta fuerza Y, esta fuerza de reacción. Y tengo hacia acá abajo esta otra fuerza de 5.7 kilonewtons. ¿Sí? Y procedo a hacer mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. Ok, aquí, al hacer la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, yo tengo como información este triángulo, ¿sí? Estas fuerzas forman un triángulo rectángulo. Este triángulo tiene una distancia, una base de 3.8 metros, ¿sí? La armadura tiene una altura desde el piso hasta su punto más alto de 2.4 metros, ¿sí? Yo quisiera saber cuánto mide este elemento o qué altura tiene este elemento. Entonces voy a hacer por semejanza de triángulos, voy a saber cuál es la distancia que hay desde B hasta C. Entonces aquí tengo este triángulo que se forma desde A hasta E, ¿sí? Cuya base es de 7 metros. Después, la altura que hay desde E hasta D es de 2.4 metros. Yo puedo calcular aquí la hipotenusa de este triángulo que se forma. Pero a mí me interesa calcular este triángulo más pequeño. Entonces, lo que hago es por semejanza. Yo coloco los elementos que conozco en forma de una proporción. Tengo esta altura, voy a poner aquí mi altura, que son 2.4 metros. Va a ser semejante con esta otra altura que yo no conozco, la pongo como h. Y a su vez tengo que esta base o este lado es de 7 metros y este pequeñito de A a C es de 3.8, que da como resultado una altura de 1.30 metros. Entonces, esta es una altura de 1.3 metros. Y entonces la hipotenusa sería igual a la raíz de 3.8 al cuadrado más 1.3 al cuadrado, que da como resultado de 4 metros. Y esto me va a servir para utilizar mi sumatoria de fuerzas en X y en Y. Ok, aquí voy a hacer primero mi sumatoria de fuerzas en Y. Porque cuando hago sumatoria de fuerzas en Y y tengo una fuerza horizontal, esta fuerza no tiene acción en este eje Y eliminaría el cálculo de F a C. Conozco a Y, tengo esta fuerza de 5.7 y podría calcular fácilmente la fuerza AB. Entonces sería mi sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tengo esta fuerza AB, sería positiva porque va dirigida hacia arriba. Y aquí tendría que utilizar la función seno si yo quiero utilizar este ángulo. Y yo sé que seno
es mi cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si trabajo con este triángulo, este sería mi cateto opuesto. Entonces sería por 1.3 sobre la hipotenusa, que es 4. Ahora tengo esta fuerza AY y AY vale 21, entonces sería más 21 y menos 5.7. Esto va a ser igual a 0. Si yo despejo de aquí FAB, me quedaría 21 menos 5.7 es igual a 15.3. Después este 4 pasa multiplicando, aquí me quedaría multiplicando, y dividiendo me queda el 1.3. Al hacer esta operación, mi resultado sería 47.1 y me quedaría negativo. Entonces, como mi resultado me quedó negativo, esto quiere decir que esta fuerza AB no va en el sentido en el que yo la puse, sino que debe de ir al contrario. Y si yo estoy analizando este nodo, si viene hacia acá, va a entrar a mi nodo, entonces sería que está en compresión. Con esta fuerza AB voy a calcular ahora AC, realizando la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, para las fuerzas en X tengo mi fuerza AB que vale 47.1. Yo ya lo estoy poniendo aquí en mi diagrama, ya lo marqué con rojo, que va en el sentido contrario al cual yo lo puse. Entonces sería negativo, menos 47.1. Y si estoy ahora con la sumatoria de fuerzas en X respecto a este ángulo, voy a trabajar que el coseno es igual al cateto adyacente. Mi cateto adyacente en este triángulo vale 3.8 metros y pues la hipotenusa de 4. Y luego tengo esta fuerza AC que sería positiva más FAC. Y estas dos fuerzas no tienen acción en X, entonces esto es igual a 0. De aquí yo voy a despejar FAC y me quedaría igual a 44.74. Esta sí me queda positiva, entonces sí va en este sentido. Como va saliendo de mi nodo, aquí tengo mi nodo, y va dirigida hacia acá, entonces esta fuerza está en tensión. Me falta calcular la fuerza que hay de B a D y de B a C. Voy a trabajar ahora en mi nodo B y realizo su diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a trabajar con este triángulo, ¿sí? Con este triángulo pequeñito. Voy a analizar mi nodo B. Aquí tengo una fuerza que va de B a D, de B a C, de B a A, que yo ya conozco. Y esta fuerza de 10.5 kilonewtons. Ahora, yo ya conozco mi fuerza de B a A. Aquí, si nosotros aplicamos la tercera ley de Newton, acuérdense, hay que recordarla, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción. En mi nodo A me quedó que esta fuerza AB viene en este sentido, ¿sí? Siempre que tenga yo una fuerza en un sentido, al analizarla en el otro nodo, voy a trabajar con la tercera ley de Newton sabiendo que
voy a trabajar con su fuerza de reacción. Esta fuerza está entrando al nodo en este punto, pero hacia este punto va a ir hacia acá afuera, va a actuar una fuerza de reacción. Si aquí va entrando, va a haber una fuerza de reacción. Entonces, esta fuerza AB la voy a colocar en el sentido como si estuviera saliendo de mi nodo. Y me quedaría esta fuerza. Fuerza BA o AB, ¿sí? Después tengo esta fuerza BD, que yo la voy a colocar en el sentido contrario. Después sería BC. Y tengo esta de 10.5 también actuando hacia abajo. Puse BC. Así, y esta sería FBD. Y también hacia acá abajo tendría que poner lo que es la fuerza de 10.5 kilonewtons. Esta es FBC. Y entonces realizo la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí me conviene utilizar sumatoria de fuerzas en X al inicio para no tener que calcular esta fuerza BC, ¿sí? FBA la conozco y calcularía directamente FBD. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en X debe de ser igual a 0. Y tengo esta fuerza BA que vale 47.1. Si estoy trabajando con esta fuerza que tengo yo aquí, yo voy a utilizar ahora mi función coseno. Y sé que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces serían 3.8 sobre 4. Esta fuerza BA. Y después tengo esta fuerza BD que va a ser negativa. Menos FBD. Y sería ahora el cateto adyacente, que sería esta base de 3.2. Y debo de calcular aquí la hipotenusa de este triángulo. Ahora vamos a utilizar este triángulo que se formaría aquí. ¿Sí? Entonces sería la hipotenusa es la raíz de 3.2 al cuadrado más la altura que tengo yo aquí, ¿sí? Sería la diferencia de 2.4 menos 1.3. Entonces sería 1.1 al cuadrado. Y esto me da de hipotenusa 3.38. Entonces la hipotenusa, esta hipotenusa vale 3.38. Entonces aquí me quedaría 3.38. Es mi cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí voy a despejar BD y este término es igual a 47.1 por 3.8 entre 4. Esto sería FBD es igual, lo paso para acá y sería positivo y son 44.74 por 3.38 y todo esto lo voy a dividir entre 3.2 y esto me da por resultado 47.25. Es positiva, entonces quiere decir que BD sí va en el sentido en el que lo puse. Y como va entrando al nodo, viene hacia acá, está en compresión.
Ahora ya conozco BD, voy a hacer el cálculo para encontrar el valor de BC. Y para eso voy a realizar la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tengo esta fuerza BA que vale 47.1. Voy a utilizar ahora la función seno y sería mi cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este triángulo sería 1.3 sobre 4. Después tengo, esta sería negativa, menos FBD que vale 47.25. Si utilizo mi función seno, ahora sería mi cateto opuesto que vale 1.1 sobre la hipotenusa que son 3.38. Y tengo FBC, que es el que yo quiero encontrar, negativo, menos FBC y menos 10.5. Y esto va a ser igual a 0. Entonces despejo FBC, lo voy a sacar de aquí y pasaría sumando y me quedaría FBC es igual, la multiplicación de ese término me queda 15.30 y en este otro es 15.37 menos 10.5. Entonces me siguen quedando menos 10.5. Me queda un signo negativo, lo que quiere decir que FBC no va en este sentido como yo lo supuse, sino que va en el sentido contrario. ¿Sí? Así me quedaría FBC. Y como va entrando a mi nodo, también estaría en compresión. Entonces ahora yo voy a analizar mi nodo C. Y en este nodo yo ya conozco el elemento BC. Me faltaría, bueno, ya conozco el elemento BC y el elemento AC. Me faltaría encontrar el elemento CD y el elemento CE. Entonces hago el diagrama de cuerpo libre del nodo y tengo aquí esta fuerza CD, que yo la voy a poner dirigida hacia acá, y después tendría la fuerza CE. Aquí tengo aplicada la fuerza BC, que yo ya vi que queda en el nodo B, queda orientado hacia arriba. Como voy a trabajar con la fuerza de reacción, la voy a colocar hacia abajo. Sería mi fuerza BC. Y después tengo aquí esta fuerza AC. Así me quedaría el diagrama de cuerpo libre. Procedo a hacer la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí me conviene hacer, yo no conozco estas dos fuerzas, son las que quiero conocer, CD y CE. Si yo trabajo con la sumatoria de fuerzas en Y, no calculo CE, no aparece en mi ecuación, y estas dos ya las conozco. Entonces me conviene hacer primero mi sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Tengo esta FCD y analizando el triángulo que me queda ahí, pues tengo este triángulo principal cuya base es de 3.2, la altura es de 2.4 y me faltaría calcular la hipotenusa, que en este caso sería igual a
4. Y seno es el cateto opuesto, que sería 2.4 sobre mi hipotenusa, que son 4 metros. Después tengo esta fuerza BC, que va a ser negativa y vale 10.5. Y esto va a ser igual a 0. Al despejar FCD me quedaría 10.5 por 4 y sobre 2.4. Esto queda como resultado 17.5 y serían kilonewtons. Entonces me queda positiva. Esta fuerza va saliendo de mi nodo, de C a D. Entonces está en tensión. Ahora voy a realizar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para encontrar ahora el valor de CE. Y entonces tengo esta FCD que va a ser positiva y ya la encontré, que vale 10.5 por, ahora voy a utilizar la función coseno, y el coseno es el cateto adyacente, que en este caso son 3.2 sobre la hipotenusa, que es 4. Después sería más FCE, ¿sí? Y menos FAC. Y AC ya la encontramos acá arriba, que vale 44.74. Esto va a ser igual a 0. Aquí al hacer esta resta me queda menos 30.74. Al pasarlo de este lado de mi signo igual, me va a quedar positivo. Y entonces FCE es igual a 30.74. Como me queda positivo, también me queda saliendo de mi nodo. Entonces yo digo que está también en tensión. Y ya, ahora aquí me falta calcular lo que es el elemento de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Si ustedes ven aquí en esta figura, podemos nosotros deducir que este elemento de es un elemento de fuerza 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos aquí estos dos elementos C y G, que son colineales, ¿sí? Entonces este tercer miembro va a ser de fuerza 0. Vamos a comprobarlo. Voy a hacer el análisis ahora en el nodo E. Entonces ahora sería analizar el nodo E. Y en mi nodo E yo tengo esta fuerza eje. Después tengo CE, que viene aplicada hacia acá. Yo voy a trabajar con su fuerza de reacción. La voy a marcar en este otro sentido. Y tengo esta fuerza ED. Entonces, realizo mi sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Yo no conozco ED y tampoco conozco EG, pero de acuerdo a la armadura, yo quiero comprobar que EG va a ser igual a CE y que ED va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, realizo la sumatoria de fuerzas en X. Me quedaría sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y me queda positivo FEG, que yo no lo conozco, menos FCE.
y esto será igual a 0. Entonces, CE si lo conozco, FG me quedaría igual a FCE, que vale 30.74. Voy a realizar ahora la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y para mis fuerzas en Y solamente tengo esta. Entonces yo aquí pongo que ED es igual a 0. Y efectivamente, sí es un elemento de fuerza 0. Bueno, como ya vimos, esta armadura es una armadura simétrica. Ya les toca a ustedes comprobar que esos elementos efectivamente son iguales. De esta manera terminamos este ejercicio. Entonces comprueben que efectivamente los elementos son iguales del otro lado de la armadura.